Bien, a continuación tenemos el tema balanza de pagos. Primeramente vamos a ver lo que es la definición para comprenderlo mejor con un ejemplo práctico y continuar con el desarrollo del tema y todo lo que comprende. La balanza de pagos registra las transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo. Estas transacciones se refieren al movimiento de bienes y servicios, así como los flujos financieros y las transferencias que comprenden ella. Por ejemplo, tenemos los saldos de las reservas internacionales netas y la deuda externa. Se puede contribuir a indicadores de solvencia externa en relación a un país, lo cual refiere a la capacidad económica que tiene el país para poder generar divisas para hacer frente a sus compromisos de pagos futuros con sus compromisos externos. Entonces, aquí más o menos tenemos un ejemplo que nos hace referencia a lo que comprende la balanza de pagos, el balanceo que tiene que haber entre sus ingresos y sus egresos. La balanza de pagos comprende diferentes tipos de cuenta que vamos a pasar a desarrollar a continuación. La balanza de pagos es el resultado de sumar tres grandes factores: la cuenta corriente, la cuenta financiera y el financiamiento excepcional. Sin embargo, para el Banco Central de Reserva solo se consideran dos grandes factores, que son la cuenta corriente y el financiamiento. Dentro de este último se encontrarían la cuenta financiera y el financiamiento excepcional. También se debe considerar que para encontrar el balance de pagos, esta debe estar aplicada bajo el principio contable de partida doble. Esto quiere decir que la sumatoria de los créditos debe ser igual a la sumatoria de los débitos. Cuenta corriente. Esta está relacionada con el comercio de bienes y servicios, el pago de factores productivos y el sistema de cuentas sin contrapartida, más conocida como transferencia corriente. Dentro de esta encontramos cuatro rubros. La balanza comercial, la cual nos muestra el resultado de las exportaciones e importaciones de bienes o mercancías realizadas por el país. Las exportaciones se dividen en tradicionales y no tradicionales, mientras que las importaciones son clasificadas según su uso o destino económico. Cabe resaltar que este rubro cuenta con un registro mensual y trimestral. Balanza de servicios. Esta se encuentra relacionada al comercio de no tangibles con el resto del mundo, es decir, aquellos servicios que no podemos tocar físicamente. Dentro de ellos encontramos al transporte, los viajes, comunicaciones, seguros, reaseguros, entre otros. Dentro del rubro de transporte se registran los ingresos y egresos realizados por este servicio, ya sea de forma marítima, aérea o por carretera. Estas son más conocidas como fletes y se llevan a cabo por empresas pequeñas o grandes al momento de hacer la repartición de sus productos dentro del Perú o fuera. Dentro del rubro de viajes se registran los gastos de bienes y servicios realizados por viajeros extranjeros y viajeros residentes del Perú. Un claro ejemplo de esto se ve reflejado en las becas ofertadas por otros países, en donde permiten a estudiantes universitarios culminar sus estudios en el extranjero. Y de igual forma, el Perú abre becas para que personas extranjeras de otros países puedan vivir una experiencia universitaria dentro del Perú en un determinado tiempo. Dentro del rubro de comunicaciones, seguros y reaseguros se registran los ingresos y egresos emitidos por estos, ya sean que estén asociados con empresas del extranjero o del interior. Dentro del rubro denominado otros servicios, se registran los ingresos o egresos por servicios realizados por el gobierno, tales como regalías, derechos de licencia, servicios de informática, servicios financieros y los servicios profesionales o técnicos. Toda esta información se lleva a cabo con encuestas realizadas por el Banco Central de Reserva del Perú. Renta de factores. La renta de factores está referida
principalmente al pago y cobro de intereses, así como el reparto de utilidades y dividendos. Dicho de otro modo, es el rendimiento de los factores productivos. ¿Qué son los factores productivos? El capital, la mano de obra y el conocimiento. El capital generará interés, la mano de obra generará remuneración. Para citar un ejemplo, la empresa Cerro Verde generó utilidades en el año 2020 cerca a 20 millones de dólares. La reinversión que puede hacer esta empresa es hasta un 50% de esas utilidades. Y el pago de utilidades a los trabajadores oscila entre el 5 y 10%. Ambos porcentajes son determinados por el directorio. Volviendo al caso anterior. La empresa Cerro Verde genera 20 millones de utilidades. En reinversión, el 50% sería 10 millones. Por lo tanto, tenemos 10 millones para el reparto a los trabajadores. Ojo, un dato. Las utilidades se reparten si la empresa tiene más de 20 trabajadores. Volviendo al caso anterior. De los 10 millones que quedan de utilidades para los trabajadores, entre el 5 y 10%. Vamos a tomar el 10%. Esto nos generaría 1 millón para repartir entre los trabajadores. Suponiendo que los trabajadores sean 20, este millón entre los 20 trabajadores les generaría a cada uno $50,000 de utilidades. Pero ojo, este pago de utilidades también está afecto a la ganancia o lo que perciben los trabajadores en planilla. Es decir, a más monto de remuneración, mayor será su porcentaje de utilidades. Transferencias corrientes. Comprende aquellas operaciones que no tienen una contraprestación directa, como son el caso de las remesas o donaciones. Para el caso de entender qué es una remesa, es el dinero enviado por un peruano de nacimiento que radica en el exterior, es un peruano no domiciliado en nuestro país y que envía hacia sus familiares en el país. A él, en el extranjero, no le genera ninguna contraprestación, pero en nuestro sistema financiero sí genera un incremento del mismo. Por poner otro ejemplo, los inmigrantes venezolanos generan remesas o donaciones hacia su país, es decir, ellos hacen un depósito para sus familiares en Venezuela a través de las diversas plataformas que existen en nuestro país. Para ellos no les genera ningún beneficio, pero sí para su sistema financiero venezolano. A continuación yo les voy a hablar sobre lo que es una cuenta financiera. Bueno, una cuenta financiera es en la cual se registran transacciones que corresponden a los activos y pasivos financieros de corto y largo plazo en el exterior, excepto las transacciones pertenecientes al financiamiento excepcional, errores y omisiones y el resultado de balanza de pagos. Cuentas que se muestran separadas de la cuenta financiera. El flujo de capitales de largo plazo se representa desagregado entre los sectores público y privado. En el sector privado, una cuenta financiera se compone de activos y pasivos de inversión directa extranjera en el país. Los activos comprenden la inversión directa en el extranjero efectuada por las empresas residentes peruanas que se encuentran en el exterior. Asimismo, se registra la inversión de cartera en el exterior, la cual incluye activos y otros activos sobre el exterior en el sector financiero y no financiero. En el sector público, la cuenta financiera registra los desembolsos y la amortización de la deuda pública externa y la variación entre otros activos externos netos a largo plazo. Cabe recalcar que la amortización incluye tanto la amortización atendida y la no atendida. Y bueno, en este caso la compartida se registra en el rubro de financiamiento excepcional. Los capitales a corto plazo. En los capitales a corto plazo registra lo que son las transacciones de activos y pasivos del sistema financiero y del sector no financiero a plazos originales menores o iguales de un año. La estadística sobre estos activos y pasivos de las instituciones financieras se basa netamente en lo que son las cuentas monetarias y reportan las entidades del BCRP, y la información del sector no financiero proviene de las encuestas de balanzas de pagos. Financiamiento excepcional. En el rubro de financiamiento excepcional se registra básicamente lo que son las transacciones correspondientes al sector público. Aquí podemos observar el cuadro 112 y el cuadro 113 de la nota semanal,
En el cuadro 112 se resumen las transacciones reales y financieras entre residentes y no residentes del país, mientras que en el cuadro 113 se muestra la misma información del cuadro anterior, pero está expresado como porcentaje del PBI. En la actualidad, estos cuadros nos dan a comprender los conceptos de la amortización y los intereses no atendidos y condonaciones de la deuda. La información únicamente proviene de las Direcciones Generales de Endeudamiento y el Tesoro Público del Ministerio de Economías y Finanzas. Errores y omisiones netos. Es una cuenta residual la cual nos permite preservar el principio de la partida doble en la balanza de pagos. La existencia de esta cuenta nos dice primero que el principio de la partida doble no se cumple cabalmente, según podemos ver en el cuadro 112 y 113 de la nota semanal. Ello se debe a que la mayoría de cuentas tienen distintas fuentes de información, produciéndose momentos de registro diferentes para la partida doble de una misma. Así, por ejemplo, en la balanza de pagos, el valor de las exportaciones se obtiene de la SUNAT, pero el valor de las divisas se corresponde únicamente de la información que nos proporciona el sistema bancario. Además, se pueden producir errores al compilar información y existen transacciones que no son registradas en las balanzas de pago. Estas son las omisiones, como el contrabando, las compras y ventas de bienes y servicios en los límites fronterizos, las operaciones financieras no declaradas y las operaciones asociadas al narcotráfico. Todas ellas por defecto se reflejan en los errores y omisiones en términos netos. Bien, podemos resumir que la balanza de pagos viene a ser a la estructura que comprende el ingreso y egreso de divisas en un país. También hemos podido ver que está compuesta por la cuenta corriente y la cuenta de capital. Dentro de la cuenta corriente podemos ver que se encuentra la balanza comercial, la balanza de servicios y la balanza de transferencia. Es importante señalar que cuando hablamos de balanza, señala o refiere al balanceo de divisas, el balanceo entre entradas y salidas del país. Las divisas entran fundamentalmente por exportaciones y salen del país por importaciones. La balanza comercial es la que se encuentra compuesta por la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes. La balanza de servicios, exportaciones menos importaciones. La cuenta de capital se encuentra compuesta por transferencias de capital, las inversiones directas, las inversiones de cartera, los créditos a corto y los créditos a largo plazo y la variación de reservas netas. Las inversiones directas vienen a ser las inversiones que hay en otro país o de otro país en el país. Las inversiones de cartera, compra y venta de acciones y títulos públicos, la compra y venta de créditos a corto y mediano plazo a menos o más de un año. Y tenemos a continuación la variación de reservas netas para finalizar, porque esta es importante porque la que refleja el equilibrio que tenemos dentro de la balanza de pagos. ¿A qué nos referimos cuando nos encontramos que la balanza de pagos se encuentra equilibrada? Porque viene a ser el saldo de cuenta corriente más el saldo de cuenta capital sin tener en cuenta la cuenta variación de capitales. Esto viene a ser en total la variación de reservas netas.